Bueno, pues amigos, llega el momento de la tertulia en Ponte al Día y hoy tenemos una tertulia interesante, además con gente interesante, compañeros periodistas que están ya aquí en esta mesa. Eugenio Giraldez, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nacho, ¿qué tal? Bienvenido, una Gracias. tertulia en Pontevedra, en televisión y otra vez en tele. Hacía tiempo, sí. En Pontevedra, hablamos de Pontevedra, no a nivel gallego. No, a nivel gallego bien sabes que no, pero en Pontevedra sí, hacía un tiempo. Sí. Bueno, hacía falta también tener una televisión aquí. Sí, hace mucha falta, os deseo muchísima suerte y hay un hueco muy importante que tenéis que aprovechar. Pues veremos a ver si tenemos nosotros esos periodistas que estamos ahí, que nos han dejado tirado en todas las empresas, porque cómo está el gremio. Está muy jodido, sí, ciertamente, está muy fastidiado y bueno, esperemos que la corrosión, la debacle haya finalizado. Esperemos, yo quiero pensar que sí, creo que el peor momento ha pasado, pero en fin, las cosas están ciertamente tan complicadas como complicadas están en el panorama económico y social en general, por tanto nosotros no somos más que correa de transmisión en ese sentido. Así estamos, así estamos. Bueno, y también en esta mesa hoy viene nuestro compañero director del Diario de Arousa, José Pereira, bienvenido. Hola, bien, gracias. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema que a todos les importa. Últimamente, ¿cómo están las cosas? Los políticos se están viendo, pues, sobre todo en los municipales, en los municipios, pues resulta que tenemos casos, como pasó esta semana, el caso Patos, ya estamos con el caso Patos, tenemos el Pokémon, tenemos de todo, es que tenemos de todo últimamente con los políticos, cuánta corrupción está saltando y desde luego era hora de que se metiera mano en esto. Tenemos un parque temático casi. Sí, ya tenemos de todo. Tenemos un parque temático, ¿no?, de casos de corrupción, además con nombres ciertamente singulares, ¿no?, que van desde los bichos y los divertimentos hasta los animales. En fin, al margen de quién se le ocurre y por qué bautizar estas operaciones, poniéndonos serios, el asunto lo es, y realmente mucho, dice muy poco, poquísimo, prácticamente nada, de la calidad ética y moral de cómo está, en este caso concreto, la política, quienes hacen política, quienes gestionan la red pública en las instituciones locales, pues es el ámbito, digamos, más cercano de estos operativos en Galicia y además, para colmo, en las principales ciudades. Y prácticamente no se salva una, prácticamente. Vamos a ver en qué acaba Operación Patos, vamos a ver esa documentación que se ha requisado en el Ayuntamiento de Pontevedra, en el de Vigo y en la Diputación Provincial, qué depara, porque yo no creo que la jueza, después de 2 años de investigación, vaya de farol. Y no creo que esto sea un bluff. Y no me puedo creer que esto se limite exclusivamente a ese concejal de urbanismo de Nigrán, que finalmente esta tarde creo que estaba comunicando que dejaba sus competencias, no sé si también dejará o renunciará de su acta de concejal. Pero el espectáculo ante la opinión pública es muy poco edificante, todo lo contrario. No hace más que abonar y abundar eso de que se lo llevan crudo, solo están para llevarse el dinero, etcétera, 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 lo cual es terrible porque es terriblemente, digamos, cáustico para toda la gente que está en política y particularmente para la gente que está honradamente en política, que yo quiero creer, y por gente que conozco, sé que hay gente que está honradamente en política, pero claro, a la vista de este espectáculo, realmente a veces cuesta muchísimo defenderles, muchísimo. Ya nos cuesta tener que ir a votarles, yo creo, últimamente. Pues sí, está muy complicado realmente, ¿no? Está terriblemente complicado. Esto no hace más que abonar el escepticismo, cuando no el pesimismo, ¿no? Sí, ciertamente. Complicado. Sí. José Pereira, tú también, que lo estás viviendo en vuestra redacción del periódico, todos estos casos que están saliendo, ahora lo vemos afectado también en Pontevedra, que de momento no se ha dicho nada de qué se ha hablado, qué documentación se han llevado, pero las cosas están muy mal en todos los sitios. No sé vosotros por allá, por Arousa, también, ¿cómo lo lleváis? Hombre, estamos siendo expectantes, porque yo creo que tal como está la situación, nadie puede poner la mano en el fuego por nadie, ¿no? Porque estamos viendo que lo que está ocurriendo pues, era impensable hace unos años, y a mí me parece bien que haya jueces y que haya fiscales y que haya políticos honestos que realmente persigan a los que están cometiendo pues, un fraude con la sociedad, ¿no? Porque yo creo que cuando una persona se presenta por unas siglas políticas, sean las que sean, imagino que habrá empezado por una ideología, una base de servicio, de vocación de servicio hacia los demás, pero sin embargo cuando ya tocas poder, empiezan las empresas
digamos que a mover dinero y que tu decisión pueda, de tu decisión pueda depender, pues que haya pues X miles de euros de más o de menos y puedas tener la tentación de meter la mano, pues es un poco, digamos, preocupante, ¿no? Yo quiero también unirme a lo que decía Eugenio al final, que no todos los políticos son corruptos. A mí me gusta creer que en la clase política la mayoría pues son personas honestas que trabajan por los demás, ¿no? Y que serían las manzanas podridas, pues unos pocos. Digamos que es lo que ocurre con el doping en algunos deportes, ¿no? Sí, por ejemplo. Yo lo pongo ese ejemplo. Sí, y abundando en lo que dice José, evidentemente, si el espectáculo que se traslada a la opinión pública, como decíamos, es poco edificante e incluso cáustico de cara a la credibilidad de los políticos, de los partidos políticos, además, para colmo, es los dos principales partidos políticos, sobre todo, PP y PSOE, PSOE y PP, los que están afectados por esto y los que están demostrando un reumatismo alarmante a la hora de reaccionar ante la opinión pública, porque prefieren callar y guardar la ropa y esperar a que las imputaciones se trasladen a autos de procesamiento, los autos de procesamiento en condenas. Y entonces harán limpieza. Y eso, en política, es demasiado tarde. Es verdad que estos señores, como a todos, nos asiste la presunción de inocencia. Pero en política, cuando te cogen con el carrito del helado, hay que pagar peaje. Pero quería, sobre todo, poner en valor una cosa. La importancia que todo esto que está pasando y que tiene tan mala proyección ante la opinión pública, sin embargo, ha servido para revalorizar el papel de los jueces, especialmente el papel de los jueces. Yo creo que casos como Pokémon, Patos, etcétera, Bárcenas a nivel nacional, Gürtel, han puesto en valor que afortunadamente, o el juez Castro en el caso Nos, han puesto en valor que afortunadamente hay un poder judicial que, a pesar del asedio permanente del Ejecutivo y del Legislativo y de la tentación, sobre todo de los dos grandes partidos, de intentar sustraerle su independencia, logra mantener cuotas importantes de dependencia y de neutralidad. Y nos da a los ciudadanos al menos cierta garantía, cierta esperanza de que podemos todavía creer que por lo menos habrá alguien que le ponga coto a estos desmanes. Y desde ese punto de vista, por lo menos, independientemente de lo que pase en los juicios, como sean las sentencias, por lo menos a mí me queda esa sensación grata y creo que espero a muchos cientos de miles de ciudadanos con respecto al papel sanísimo que está haciendo la justicia, o están haciendo una serie de jueces y juezas en cuanto a depurar las corruptelas que pueda haber en nuestra clase política. Fijaros una cosa, la jueza y los jueces que están llevando estos casos tienen ya grabaciones de pinchazos de teléfonos por los cuales se han imputado a esta gente, claro, por los cuales han llevado a cabo estas incautaciones de material en los diferentes ayuntamientos donde han ido a coger su documentación y demás, y saben perfectamente que se ha ido a ese dinero de todos los ciudadanos, que han cogido estos políticos, que son los representantes del pueblo, nuestros representantes, han cogido dinero, se han manchado las manos, y esos políticos que, además, como tú decías, además los dos principales partidos, sí, porque de momento a los partidos como el Bloque, aquí no lo hemos visto aún. Salvo el caso del que fuera concejal de deportes era de Orense, me parece, sí, ¿no? Fernando Varela. Exactamente. Salvo Fernando Varela, que además el BNG le dijo, si usted le asiste la presunción de inocencia como imputado, pero usted como imputado en política, se va para casa, y se fue para casa. Sí, sí, sí. Salvo eso fue, además, radical, claro, enseguida. Radical. Eso es lo que he hecho yo de menos en los grandes partidos, claro, ¿no? Porque en una situación de desapego de la sociedad con la clase política como en estos momentos, claro, yo creo que, al contrario, reforzaría su imagen. Sí. Y yo creo que no están dando ese paso porque, bueno, a lo mejor hay cotas de poder de algunos políticos que podrían estar imputados o relacionados con esas operaciones, que piensan que pueden lastar votos o dañar su imagen. Yo creo que todo lo contrario. Sí. Yo creo que en el momento que los partidos se pongan serios y a la A y a la B, yo creo que a partir de ahí, cuando todo el mundo tenga las cartas boca arriba y se sepan las reglas del juego, pues una persona sabe que si va a cometer una imprudencia de quedarse con un dinero o de hacer la vista gorda, cualquier cosa, y lo pillan, sabe que tiene que ir para casa inmediatamente. Prevaricación, cero. Sí, evidentemente. Yo creo que además es que los dos grandes partidos, en el caso concreto de Galicia, de la Pokémon particularmente, con más de 100 y pico imputados,
y la Patos ya veremos en dónde acaba, lo que tienen es un pánico tremendo a las consecuencias político-electorales de todo esto. Entonces, yo lo tengo dicho ya en alguna de las tertulias, especialmente en la tele gallega. Yo creo que el problema fundamental es que cuando empezó Pokémon, Feijóo y entonces Pachi Vázquez y ahora Besteiro pusieron el listón, digamos, a una altura que no han podido mantener. Es decir, estaba demasiado alto y ahora han tenido que bajarlo. Porque al principio no les tembló el pulso en decirle precisamente al alcalde de Ourense o al anterior alcalde de Santiago: señor, usted se va para casa. De acuerdo, usted dice que es inocente, fantástico, pero usted está imputado, le han pillado con el carrito de los helados, que si grabaciones, que si dinero, que si Rolex, que si esto, que si lo otro. Usted defiéndase en donde se tiene que defender, pero políticamente usted ya no puede seguir. Pero ese ritmo no lo pudieron aguantar, porque claro, con 100 y pico imputados y la mayor parte de los dos partidos, claro, son 100 y pico señores y señoras a las que hay que decirles: señores, ustedes se van para casa. No han aguantado el ritmo. Entonces han tenido que levantar el pie del acelerador. ¿Y ahora cuál es el refugio? No, hay que esperar a que se conozca la totalidad del sumario, no, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre con las imputaciones, luego cuando salga el auto de procesamiento. Eso se llama pura y llanamente tiempo muerto, ganar tiempo descaradamente. Bueno, ¿os imagináis la presión que tienen que tener los jueces en este momento? Brutal. Brutal. Yo, desde luego, no quería estar en el sitio de ellos. Yo la de Castro, por ejemplo, en el caso de Nos, me parece que ha tenido que ser una cosa, vamos, a mí me sorprende ver a ese señor de repente salir del juzgado, ponerse su casco, subirse a su moto y tirar, supongo, para su casa y tal, y luego creo que va al gimnasio y tiene una partida de dominó y tal, y yo me pregunto: ¿y este señor llevará guardaespaldas y podrá hacer la vida normal? Porque vamos, es que es el señor que está empurando al yerno del rey y puede que también a una de sus hijas. Caray, bueno, al principio, ¿no? Ya ves que ya la va a desimputar posiblemente. Parece, porque... pero bueno, ha estado ahí, ¿eh? Sí, pero bueno, yo creo que él no quiere desimputarla, lo que pasa es que no va a tener más remedio. Vamos a ver, el interrogatorio, perdón, el resultado del interrogatorio es absolutamente frustrante, vamos, sí, frustrante. Por muchas que quiso llevarla y en algún momento claro, medio que la puso entre la espada y la pared, siempre contestaba lo mismo la infanta y al final, bueno, la culpa se la echó al marido. Por lo tanto, sí. Iñaki Urdangarín ya está sentenciado. Pero yo creo que antes del interrogatorio ya se sabía que la culpa era del marido. Bueno, ya todo el mundo decía eso, claro. Su estrategia de defensa estaba muy clara y aparte con muchísimos altavoces, ¿no? Sí, eso quedó claro. Sí, pero ya sabes que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, ¿verdad? Así que, exactamente. Claro, y claro, es que luego además, es que este tema, vamos a ver, yo no me considero muy monárquico y mucho menos borbónico. Pero hombre, vamos a ver, es que si la hija del rey está contratada en la Caixa, vamos a ver, se supone que algo sabrá, digo yo, de contabilidad, de finanzas, de economía. Resulta que es que no se enteraba de nada. Lo llevaba su marido. Nada, lo llevaba su marido. Entonces, ¿y usted qué firmaba? No, los papeles que me ponían delante en la Caixa. Hombre, ya me fastidies. Es que, en fin, es terrible, ¿eh? Poco creíble. Independientemente de cuál sea el resultado judicial de todo esto, independientemente de eso, el daño, eso sí que ha sido cianuro, en la imagen de la Casa Real, Eso ha sido cianuro. Y yo creo que el daño es absolutamente irrecuperable. Por mucho que ahora pudiera abdicar el rey y dejarle al heredero, por tanto a don Felipe, lo veo muy complicado. Muy complicado. El daño a la Casa del Rey viene ya desde la cacería famosa de los elefantes y poco a poco se fue deteriorando la imagen y han querido dejar al príncipe Felipe pues un poco al margen, pero yo creo que acabará salpicándole en el momento en el que dé un paso más allá. También hay que ver una cosa, no sé vosotros qué opináis, pero desde luego el rey ha hecho una labor importante en cuanto al sistema comercial nuestro. Ha vendido el AVE a España, la marca España, ha hecho muchas cosas. Que a lo mejor, entre comillas, ha hecho sus negocios, pues seguramente también. ¿Quién sabe, no? No se sabe, pero bueno. No lo sé, pero yo lo que creo es que la Casa Real ha entrado de unos años a esta parte con una estrategia de comunicación horrorosa. O sea, vamos, ni que hubiera contratado como jefe de prensa al más republicano de los republicanos, vamos, al mayor infiltrado del mundo mundial. O sea, ahora comienza a ratificar, pues aportando datos de gastos, de salarios, etcétera, ¿no? Hablando del príncipe en catalán, en el congreso de las
las nuevas tecnologías, que por cierto tiene una pinta fantástica por la gente que viene y tal. Sí, sí. Y bueno, o sea, dando pasitos, pero es que es tanto el daño, es tanto el deterioro, ha sido tan demoledor, ha caído tanto la imagen de la Casa Al Real. príncipe al pobre le han dejado hecho polvo con esto. Ha quedado rodeado. Sí, Pero sí, bueno, ahora ya lo tiene muy difícil. Y eso que, fíjate que él se apartó, él lleva una línea, nunca se le ha visto nada malo al príncipe, la verdad Ya. que tenemos un príncipe que lo ha hecho bien. Y desde luego, doña Sofía, la reina, siempre la han querido los españoles, Sí. muchísimo, ¿no? Sí, sí. Pero todo esto, el tener, bueno, esos casamientos, primero que si doña Elena se casa con Marichalar, luego que si ahora Cristina, la infanta, se casa con Iñaki Urdangarín, y Iñaki quería pagar el palacete de Pedralbes, lo pagó con Nos y con muchas cosas más. Sí, sí, y con dinero que le prestó el rey. Y con dinero que le presta el rey, que Sí. está en todo su derecho, a su hija de dejarle dinero, Por supuesto. que, oye, yo creo que a todos nuestros padres nos habrán dejado dinero en algún No, momento está determinado. claro, pero no te olvides que el dinero del rey es el dinero de El todos dinero los de todos los españoles. La diferencia es esa. Y el de tu padre y el mío Era nuestro, nuestro, era de ellos. Y eso cambia, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pero ahora dejemos la Casa Real, pero vamos a lo que nos importa. Dedicaciones exclusivas en Pontevedra. Vaya pleno que tuvimos el otro día. Al final, sí, da igual uno que otro, porque al final vamos a ir a lo mismo. Desde luego ha sido un show. Sí. Es un show. Bueno, pero desde luego el alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Lores, lo ha hecho muy bien. Bueno, lo ha hecho muy bien desde Ha seguido la ley por un lado. desde su punto de vista, desde Claro, su claro. estrategia, pero bueno, no deja de ser un poco chusco. Una artimaña. Un poco chusco. No deja de ser un recochineo Sí. de la aplicación de una sentencia judicial. Yo en el periódico en el que colaboro todos los domingos, en La Voz, escribí el artículo precisamente ayer en ese el domingo pasado, perdón, en ese sentido, ¿no? En el sentido de que, ciertamente esto es un recochineo y en el fondo, siendo noticioso y llamativo, sin embargo, el problema fundamental de fondo, yo lo veo así, desde luego, que en una ciudad de 80 y pico mil habitantes, con un 28% de tasa de paro sobre población activa, es decir, que 28 de cada 100 pontevedreses que nos están viendo en este momento están en el paro. Y de ellos, casi 3.000, en casi 3.000 hogares, todos los miembros están en paro. Y en 800 y pico largos, casi 900, no entra un euro de subsidio alguno. Y con esas coordenadas, y además una situación económica en una ciudad que es monodependiente del funcionariado. Es decir, aquí el 30% del empleo que hay en Pontevedra es empleo público. Funcionarios. Sector servicios, de capa caída. Sector industrial, poco, y el poco que hay, bajo el foco de la sospecha. Caso de ENCE, o con el cuchillo en el cuello, caso de Treves y otras que están en este momento dependiendo de... Y la construcción que se ha muerto. O sea, ¿a dónde va que se ha muerto? Y la sanidad que nos la pasan a Santiago. Sí, bueno, pero son funcionarios públicos. Pero sí, no deja de ser palo, evidentemente. Y con todas esas, coordenadas, que esta ciudad se permita el lujo de que 700.000 euros del erario público anualmente se destinen a pagar los sueldos de más de la mitad de los 25 concejales que tenemos por gobernar o por oponerse, o sea, por hacer gobierno o hacer leal oposición. En la ciudad de Pontevedra es un lujo asiático, pero un lujo asiático enorme. Y tenía muchas ganas de escribir sobre eso y por eso precisamente lo saqué en ese sentido, aprovechando el pleno del otro día, porque más allá de lo que es, digamos, el conflicto entre BNG-PSOE y el Partido Popular, a mí me parece que hubieran tenido una excelente oportunidad para haber dicho, señores, por cierto, vamos a ponerle un poco de sentido común, un poco de raciocinio a esto, vamos a reducir el número de dedicaciones exclusivas, vamos a bajarnos además la cuantía de las mismas, porque no podemos olvidar que además un concejal de base de Pontevedra, sea de la oposición o del gobierno municipal, que esté con dedicación exclusiva, se lleva anualmente 44.000 napos, uno encima de otro, que es un dinero muy bonito, y que además estamos hablando de gente que en su mayoría son funcionarios públicos. Es decir, no es gente que ha dado el salto desde una profesión liberal como Josi, como yo, y decimos, vamos a la política y a veces tenemos que depender incluso ni siquiera de una, ¿cómo se dice cuando dices una excedencia? Ni siquiera una excedencia, sino que a veces te dejas atrás tu trabajo privado por dar un salto a la política, a la gestión pública. No, estos señores juegan con red, todos ellos. Y aún encima se llevan un pastón.
Y el siguiente, que es Louro, se lleva 50 y tantos mil largos. Y el siguiente, que es Lores, se lleva 64.000 al año. Hace falta todo esto. Ellos dirán que es que les tienen que indemnizar por dejar su trabajo. Caray, me cachis en 10. Una cosa es la indemnización y otra es ganar un sueldazo. Y yo creo que en este momento mucha gente en Pontevedra, no solo yo, mucha gente en Pontevedra pensamos que muchos políticos, los de Pontevedra en este caso, están demasiado bien pagados y se comportan como profesionales. Y eso es terrible. A mí me parece que es terrible. Los periodistas nos equivocamos. Teníamos que ser políticos. Sin duda. Sí, sí, con Sin 60.000 o sin 40 y duda, pico hombre. mil euros Sin duda. firmábamos hoy los tres, ¿eh? Sin No duda. teníamos problema. Firmábamos. Bueno, Sin pues duda. no es el caso. Pero, José, yo desde luego cada día me asombro más que la gente esté pasándolo mal y los políticos realmente lo que miran es el dinero de su pecunio. Ese dinero que les viene de todos los ciudadanos, para los que tienen que cumplir y tienen que trabajar para ellos, para la ciudad, y resulta que la política ha cambiado tanto en estos años que al final son profesionales de la política, muchos de los concejales, muchos de los alcaldes. Sí, sí. Yo soy de la opinión que un político tiene que tener un buen sueldo. No un sueldo exagerado, pero sí un buen sueldo que le permita vivir holgadamente y evitar tentaciones como las que hablábamos al principio. Pero aún así sigue habiendo tentaciones. Eso es lo malo, ¿eh? Sí, eso es lo malo. Eso es lo malo. El dinero ya sabes lo que tiene. Eso es lo malo. Pero partiendo de esa base, luego habrá que ver en función de cada corporación municipal pues las dedicaciones exclusivas que se dan y las que no. Lo que tú comentabas de profesionales de la política, yo creo que se está dando el caso ya que lo ven como una salida laboral mucha gente. Sí. Hay gente que se mete en política y solo es político. Y cada vez son más, porque empiezan a crecer en los órganos del partido, primeramente, para optar después no a ser un cargo público, que a lo mejor eso da menos, pero sí un puesto en la administración, por otra parte, que eso le reporta pues un salario X y un modo de vida. Entonces, yo creo que cada vez hay más personas que ven la política como un medio de vida, y eso sí que es peligroso, porque la política tiene que ser un medio para favorecer a los demás a través de una serie de proyectos, etcétera, etcétera, no un medio para yo vivir y ganar lo más que pueda mientras esté aquí. Sí, yo creo que incluso además, efectivamente, absolutamente de acuerdo con tu análisis, José, y además, a mayores, creo que se da otra circunstancia, y es que hay gente que lleva tanto tiempo en política, en ejercicio de cargo público, y cobrando por ello, que serían, creo, incapaces de volver a su anterior ocupación. Si es que trabajaron alguna vez. No, trabajaron. Vamos a ver, vamos a poner ejemplos concretos. Yo no veo a Lores despachando ibuprofeno con recetas en el ambulatorio Virgen Peregrina. Así de claro. Yo creo que Lores termina jubilándose ya, probablemente siendo alcalde de Pontevedra, porque, en fin, salvo que pase un cataclismo, me da la impresión de que las posibilidades electorales de que Lores vuelva a ser alcalde de Pontevedra, ya con mayoría, ya con otro bipartito, son muy grandes en este momento, por encima de las posibilidades que pueda tener el Partido Popular. Pero bueno, para eso aún falta un año y pico. Pero es que no veo a Mosquera volviendo a dar clases de matemáticas en el Instituto Valle Inclán, ni veo a Louro dando clases de química en su instituto. Pero es que no veo a Louzán volviendo a trabajar en el colegio de lo que trabajaba, no sé si Bedel o algo así, en el colegio de Ribadumia. Es que no, o sea, no, vamos a desengañarnos, no, o sea, han llegado a un punto en que esta gente no tiene marcha atrás, no tienen retorno, no tienen posibilidad, solamente pueden seguir siendo lo que son, políticos en activo. Y si no son en el Ayuntamiento de Pontevedra, lo son de delegado de gobierno, y si no, lo son de diputado autonómico, y si no, lo son de diputado nacional. Exactamente, por ejemplo, el tránsito que ha tenido Antón Louro Goyanes en los últimos, creo, 16 años, que no ha vuelto a dar una clase de química, creo que era química, exactamente, en su instituto. ¿Eso es bueno o malo? Pues no lo sé, pero realmente es llamativo como mínimo, ¿verdad? O sea, es llamativo. Y yo creo que los ciudadanos, estas cosas, en esta democracia nuestra española, ya las ven y ya las analizan. Y yo creo que además agradecen que otros, que tenemos la oportunidad desde los medios, les ayudemos a analizarlas. Cuando menos les demos claves, como estamos haciendo ahora aquí nosotros tres, o cada uno en nuestra respectiva colaboración, nuestro respectivo medio, nuestra respectiva aportación. Pues creo que es sano, creo que es muy saludable, creo que es muy bueno que estas cosas se hablen y se digan y se ventilen. Desde luego, una de las cosas que tenemos claras es que todos estos casos de corruptela que estamos viendo, el Pokémon, no sé qué y demás, el Pokémon es uno de los casos ahí donde ¿qué van a hacer toda esta gente? Porque esto va a saltar en cualquier momento. Eso que la justicia va lenta porque tiene un proceso. Yo supongo que toda esa gente que está imputada, muchos de ellos a lo mejor
se resulta que son culpables, tendrán que irse a la calle y se van a tener que ir sin nada. ¿Pero qué pasa? ¿Que los partidos nos van a dar otro trabajo por detrás? ¿Vosotros creéis que va a pasar eso? Yo creo que muchos de ellos ya tendrían que irse ellos mismos sin que nadie les dijera nada. Eso ya para empezar. Lo que pasa es que yo ahí en la Pokémon está claro que va a salpicar a muchísima gente, pero yo veo ahí que habría que distinguir un poco entre lo que es a lo mejor un regalo de cortesía. No es lo mismo recibir una botella de vino en Navidad de una bodega determinada o de pues, una empresa determinada, es un regalo de cortesía que ahora ya no los hay o empiezan a haber menos, a tener pues un Rolex, un sobre, digamos, ¿no? Un dinero, un sueldo, como tiene en Coruña. Claro, yo creo que hay que distinguir un poquito entre eso, ¿no? Porque no todo el mundo que haya recibido un regalo de una empresa, no digamos un regalo, un detalle, porque a lo mejor nuestras empresas también hemos dado algún detalle alguna vez y no por eso hemos querido comprar voluntades, ni muchísimo menos. Y entonces, pues yo creo que hay que distinguir un poco entre eso, entre lo que es los políticos que hayan podido recibir en un momento determinado, como a la institución, que no es a la persona, un detalle a quien haya recibido pues, sobresueldos y sobres. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que, volviendo a lo que decía antes, más allá de lo que es la imputación judicial y, por tanto, estos señores, todos ellos, los 100 y pico, pues tendrán su derecho a la presunción, tienen su derecho, mejor dicho, a la presunción de inocencia, y si hay auto de procesamiento, a un juicio, a su defensa, etcétera, y ya se verá si son o no condenados. Desde el punto de vista político, la mayor parte de ellos y de ellas son absolutamente irrecuperables. Yo creo que están quemados, porque el desgaste al que han venido siendo sometidos no es recuperable, difícilmente hay una marcha atrás. Quedan señalados. Exacto. Yo creo que es muy difícil, y aunque no va a ocurrir, porque yo no veo que den los tiempos para que, estando como estamos prácticamente en las puertas de marzo de 2014, a 1 año y 2 meses, me parece recordar, de la cita de las municipales, yo no creo que dé tiempo a celebrar el o los juicios. Por tanto, llegaremos a la campaña electoral de los próximos comicios locales con una situación en la que los imputados pasarán a ser procesados, supongo que en un porcentaje importante de los casos, y quienes hacen a lo mejor intentan jugar todavía, pero yo creo que van a quedar muy quemados. Y cuando Feijóo por un lado y Besteiro por el otro, que están templando gaitas y cogiéndosela con algodón, sin embargo reconocen que quizás haya que renovar listas, están dando una clave de futuro. La clave de futuro es que Orozco será prescindible, Currás será prescindible, y por esta misma regla de 3, allá donde haya candidatos que estén tocados, que queden claramente quemados ante esta situación. Creo que vamos a vivir eso. Luego ya veremos en qué acaba los juicios, el procesamiento, los juicios y las condenas. Ya veremos. Pero de momento, políticamente, aunque ahora se resistan a ello, antes o después, todo esto va a pasar factura. Y un ejemplo muy claro es el caso de Nigrán, de Operación Patros. Es decir, si veis, al concejal lo detienen, pasa por el juzgado, le toman declaración, sale en libertad con cargos, y lo primero que hace el concello de Nigrán, en un comunicado que firma el alcalde, es ratificar su confianza en el concejal. Pero automáticamente de Santiago dan a entender que algo hay que hacer. Y aunque no quería, el alcalde de Nigrán tiene que decirle a su concejal de urbanismo que cese en sus funciones. Ya están pasando el cedazo, inevitablemente. Pues yo creo que esto va a pasar más veces. Creo que sí. Bastante más, yo creo que sí. Además, fijaros el caso Gürtel, ¿cuántos años llevamos ya de instrucción? Sí. Años. Seguimos sin tener de momento nada. Sí. Pues esto va camino de pasar lo mismo, es decir, con el caso Patos, que acaba de empezar, con la Pokémon, que ya tenemos 100 y tantos. 2 años. Así que fijaros lo que va a pasar. Seguramente que todos, en el 2015, en esas elecciones municipales, muchos de ellos, por imagen del partido, no deberían de estar. ¿Qué pasa? Que a ver si nos sale alguno más y resulta que aparecen más después. A mí me preocupa mucho, no sé a vosotros, pero lo que se ha requisado, toda esa documentación que se ha sacado de la Diputación de Pontevedra y del Concello de Pontevedra, me preocupa, no sé vosotros. Sí, por supuesto. Yo exactamente más que preocupación en este momento, mi estado es de expectación. Es decir, insisto, yo creo que después de 2 años de investigaciones,
La jueza no puede ir de farol en esto, ¿no? Y si ha mandado ir a hacer esos registros e ir específicamente a por esos papeles, a por esas documentaciones, es porque claramente algo hay ahí que ella interpreta que. Y claro, estamos hablando de cosas que incluso es que están siendo noticia actualmente, como la reforma de Santa Clara o la reforma de Avenida de Lugo, que es lo que hace dos de los contratos o dos de los expedientes más exactamente contratados con Eiriña, por ejemplo. Caray, y no podemos olvidar que CESPA es la concesionaria de servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de esta ciudad. Entonces, caray, como mínimo expectación. Yo creo que tiene que haber algo más. Ahora, yo, por supuesto, no me atrevo a hacer ninguna cábala todavía. Estoy expectante. Yo también, pero está claro que la jueza, si ordenó realizar esos registros, analizar toda esa documentación en las instituciones en las que lo hizo, está claro que algún indicio tiene que tener. Porque si no, de lo contrario, no vas a meterte a saco en la Diputación, en el Concello de Pontevedra, en unas empresas, con toda la repercusión mediática que eso tiene, que hemos visto a funcionarios cargados de documentos. Claro, algo pasa. Y en el Ayuntamiento de Vigo, Y en Vigo también, las humanizaciones también que se han hecho y demás. Sí, no, y además los vínculos incluso familiares de uno de los empresarios imputados con una concejala, claro, y con una concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo. Pero es que antes eran vínculos también con el Partido Socialista, es decir que una vez más le vuelve a pegar, de momento al menos, le vuelve a pegar en el centro de la diana tanto al PP como al PSOE otra vez, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, no, es un tema que iremos viendo sin duda a lo largo de estos meses, pero os aseguro que esto va a tener mucha cola, porque fijaros una cosa, las mismas empresas, CESPA, Vendex, todas las mismas empresas están en diferentes concellos, gobernados por el PP, gobernados por el PSOE, gobernados en bipartitos, pero están todas las empresas. Y la forma de actuar de la empresa y sus directivos fue la misma para todos, por lo tanto habrá que ver. Parece ser que aquí la hora no pudo entrar, Vendex. No pudo entrar. Estuvo a punto. Vamos a ver, es que aquí la hora la tuvimos, pero fue un fracaso absoluto. Lo tuvimos en la etapa de Pancho Cobian y fue un fracaso absoluto. Y luego yo creo que Pedrosa ya la quitó, me parece recordar. Te hablo así ya un poco de memoria. Y el Bloque Nacionalista Galego, cuando llegó, quería impulsar otro tipo de medidas, básicamente, pues primero, lo que fue todo un órdago a la grande, la peatonalización del centro histórico, que al principio fue un revolcón en esta ciudad de tres pares de narices, y luego empezó Mosquera con las reformas urbanas, que también al principio se montó la marimorena, y luego la verdad es que la ciudad lo ha asumido, lo ha defendido, lo toma a gala y se hace portadora y embajadora de lo que esto supone, lo cual ha sido, hay que reconocerlo, chapó. O sea, ha sido una estrategia fenomenal. Pero volviendo al asunto, ellos optan por otras soluciones y ampliar aceras, estrechar carriles, etcétera. Entonces, claro, con ese diseño de ciudad ya el parquímetro carecía absolutamente de sentido. Pero bueno, aquí ha habido dos contratos gordísimos que además en breve tendrán que revisarse, y uno precisamente era el de la recogida de basuras y limpieza viaria, que se llevó CESPA, y el otro era el del agua, que se lo llevó a Coges. Así que, claro, empresas que también son empresas que están ahí, pero bueno, teóricamente aquí no ha pasado nada, y además alguno de los directivos, creo que era de Vendex, me parece, que dijo algo así como que en Pontevedra no pudimos entrar porque no encontramos a quien corromper. ¡Carajo! Pues aquí vemos el brazo, ya dice algo por los políticos. El brazo incorrupto de Santa Teresa, yo no sé, ojalá, o sea, me encantaría, me avergonzaría mucho como pontevedrés que tengamos que contar que a alguien le pillaron también con el carrito de helado, con la mano en el cajón, pero bueno, en fin. Veremos lo que pasa. Tendremos muchos días para hablar de todo esto y desde luego muchísimas más cosas. El tema que sí me interesa, y ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, yo creo que en este momento, ¿qué necesita realmente las gentes que vamos a votar, todos esos votantes que están ahí, vosotros como periodistas que estamos viviendo todo esto y lo estamos siguiendo de cerca, ¿qué creéis que opina esa gente de nuestros políticos hoy? Yo creo que hay un desapego de la sociedad, pero brutal, hacia la clase política. Yo creo que en este momento no hay, digamos, los partidos tradicionales mayoritarios no tienen un nivel de motivación para las personas. No hay
un político que digamos que no esté bajo sospecha de qué quiere este, ¿no? Hay un poco pues ese resquemor o digamos esa sospecha de que, bueno, ¿para qué quiere mi voto? Si al final va a hacer pues otra cosa porque no puede cumplir su programa, o se va a meter pues una empresa y entonces a lo mejor pasa alguna cosa de todo lo que estamos hablando aquí. Yo creo que existe un desapego bastante grande y no hay tampoco ningún partido nuevo que salga y que aglutine pues un poco pues la ilusión de la gente hacia algo nuevo, hacia una forma de hacer política distinta. Yo creo que de momento no está. Bueno, yo creo que vas a tener un nivel de abstención bastante grande. ¿Pero hablas en general o hablas de las europeas ahora? Bueno, de las europeas está claro que ya... Aquí ya va a ser una debacle. Las europeas va a ser, yo creo, niveles testimoniales casi. Sí, ¿no? sí, Da la sí, impresión, sí, yo creo que sí. Pero claro, Pero eso ya son, tradicionalmente ya son las... Sí. Claro, es que claro, fue en las europeas donde apareció de repente Ruiz Mateos con 2 eurodiputados, él y otro. Claro, que era una cosa absolutamente inimaginable. Y yo imagino que en ese río revuelto, Vox, Sí, los pequeños. Ortega Lara, en fin, y esta gente, pues seguro que van a enganchar algo. Como estoy completamente convencido que la coalición con Izquierda Unida de Anova y tal le va a permitir un acta de eurodiputado al partido a la organización de Beiras. Que por cierto, para mí es muy indicativo de, digamos, la posibilidad que todavía puede haber de que a pesar del descrédito, del escepticismo y de la antipatía que incluso producen los políticos a la opinión pública y por tanto al electorado, sin embargo creo que cuando llega alguien con un discurso que medianamente te entra por el oído o que tiene algo así especial, de repente puede captar. Y Beiras lo supo hacer muy bien cuando fueron los comicios autonómicos anteriores y fueron 200.000 votos y ahí está la tercera fuerza política en el Parlamento de Galicia. Y nadie daba un duro por eso, nadie daba un duro. A Beiras nadie le discute su caudal y su capital político y sobre todo su carisma. Pero hasta este extremo yo creo que nadie, absolutamente nadie lo podía imaginar. Y yo creo que, dadas las actuales circunstancias, los 2 grandes partidos van a tener que pagar un peaje muy fuerte precisamente por todo lo que estamos analizando y es el momento de otras opciones políticas. Estoy de acuerdo con José que no se atisba, ¿verdad?, que nuevas formaciones políticas, o sea, no es el momento de una UCD, no es el momento de un CDS en lo que pudo suponer en su instante, ¿no? Yo creo que es la posibilidad o es el momento de que suban notablemente Izquierda Unida, Cayo Lara a nivel nacional y aquí pues con el formato que se presente finalmente, sobre todo en las municipales, que ahí va a estar una piedra de toque muy importante, es decir, porque, por ejemplo, pues vosotros en Vila García tenéis a Fajardo, aquí en Pontevedra está por ver qué apuesta la gente de AGE, pues supongo que mantendrán esa coalición, o como Anova, en fin, y qué papel pueden jugar. Y antes que todo esto, de cara a las europeas, pues hombre, yo creo que es el momento de UPyD también, de Rosa Díaz, probablemente. Y luego de las sorpresas que puedan surgir por ahí, y de los partidos de los cabreados y los votos en blanco y cosas estas. Así que antes eran un choteo y ahora empiezan a tener un número de votos que dicen, pues es que detrás de eso hay mucha gente que está cabreada y que se niega a votar al PP y al PSOE, que no le da la gana, que opta por dar, pero que tampoco se quiere quedar en casa, porque sabe que cada 4 años su papeleta es su poder y renunciar a eso es renunciar a todo, es renunciar a demasiado. Otra cosa es que no encuentres el nicho de mercado de colocar digamos, tu voto, ¿no? Ahí está la dificultad. Hombre, yo creo que de cara a las municipales los partidos mayoritarios van a tener que hacer un esfuerzo grande, importante, también para evitar las agrupaciones de ciudadanos como candidaturas independientes. Sí, los independientes, es verdad, cierto. Eso sí que van a tener que hacer un esfuerzo grande. De hecho, ya se está haciendo, sobre todo por parte del Partido Popular, ¿no?, que estuvo, digamos que... sofocándolas. Exacto. Sí. Pues yo creo que ahora van a salir tanto por derecha como por izquierda. O sea, que yo creo que va a ser un poquito la labor que van a tener que hacer los grandes partidos si quieren mantener, digamos, el estatus actual. Sí. Bueno, pues compañeros, nos tenemos que ir. Muy bien. Ha sido entretenido, hemos tenido casi 45 minutos de tertulia. Espero que nos aporten bien. Que nos soporten, pero que desde luego hemos dado una visión, desde nuestro punto de periodistas, una visión que seguramente muchos de los televidentes, muchos de los ciudadanos están de acuerdo con nosotros y no están tan de acuerdo con esos políticos de esos partidos, como son el Partido Popular o el Partido Socialista, que
quizás que no le estén haciendo todo lo bien que debiesen, y que desde luego esperemos que esto sea un punto de inflexión para ellos y que se den cuenta de que los votantes se van a encontrar en el 2015, ahora en las europeas seguramente que ya lo notarán, pero en el 2015 en esas municipales, ¿y qué votamos? Como decías tú, ¿dónde ponemos el voto? Claro. No hay un nicho para ese voto. Sí habrá una urna, pero no habrá quien votar, así que veremos lo que pasa. Gracias, Eugenio. Gracias. Gracias, José. Gracias a ti. Y ustedes, ya saben, aquí la próxima semana en Ponte al Día, porque les queremos poner al día. Bueno, pues amigos, estamos en este Ponte al Día y hablamos de deportes. La semana el martes, tuvimos al presidente del Pontevedra Club de Fútbol. Hoy tenemos al entrenador en este programa. Manu Fernández, bienvenido. Gracias. Bueno, pues vais genial, vais ahí arriba en la tabla, ahora esperáis al Betanzos, que viene este fin de semana, pero un trabajo duro este, ¿no? Tercera división es dura. Sí, bueno, sobre todo porque cuando llegué aquí el equipo estaba en una situación clasificatoria un poquito más complicada y nos costó mucho trabajo remontar el vuelo porque los equipos de arriba pues no ceden muchos puntos, pues están arriba, y nos ha costado mucho pues escalar puestos en la clasificación y llegar a donde estamos hoy, entonces sí, muy duro, claro. Yo te tengo que preguntar, Manu, cogiste un equipo en una situación un poco complicada y en este momento, ya avanzada la segunda vuelta, estáis ahí arriba con opciones de jugar ya el ascenso a la segunda división B, pero realmente ¿cómo ves al equipo? Porque el otro día tuvisteis un pequeño traspiés con el Laracha. Sí, bueno, veníamos de una semana un poco con excesos, con mucho halago, con mucha entrevista a futbolistas, bueno, un poquito, yo ya tenía un poquito la mosca detrás de la oreja porque bueno, venía un rival en teoría sencillo a nuestra casa, veníamos de no perder en toda 2014, ni recibir ningún gol, y bueno, son esos partidos un poco trampa y bueno, yo creo que nos vino bien la derrota para encarar este tramo final con otra actitud, como el día del el sábado en Aspontes, que hicimos un partido muy completo, y el equipo está con confianza, la verdad, las cosas están saliendo bien, y lo que tú dices, afrontando la última etapa de montaña de la competición para intentar meternos entre los 4 primeros, que es el broche perfecto para esta temporada. El fin de semana ganasteis en un campo muy difícil, como es el de Aspontes, ahora viene el Betanzos aquí, no se puede relajar uno, así que habrá que salir con la mente puesta en que desde el minuto 0 hay que entrar a ganar, ¿no? Sí, es lo que comentaba antes, el partido de la Dacha yo creo que es un gran ejemplo y de lo que no puede ser, ¿no? De lo que no nos puede pasar. Entonces, tenemos por delante muchos partidos contra rivales de arriba, pero al final son 3 puntos tan importantes como los del domingo contra el Betanzos. Tenemos que sacarlos, es importante para un equipo que está arriba y aspira a ser primero o segundo, tercero o cuarto, no equivocarnos contra los equipos de la zona baja de la clasificación. Esos puntos son los que al final pues echarías de menos si al final no te metes entre los 4 primeros. Manu, tienes un equipo compensado, que te están saliendo los números, pero de aquí al final de la temporada, ¿cómo lo ves? ¿Difícil? ¿Te hacía falta algún refuerzo más en aquel momento que se pudo fichar? Bueno, sí se habló porque bueno, perdimos 2 jugadores ahí en la época, perdón, 3 jugadores en la época de mercado de fichajes, y se comentó y se vio la posibilidad, incorporamos a Crespo, un chico medio centro que venía del Coruso, y bueno, es cierto que las plantillas al final yo no la pude confeccionar yo porque viene con la temporada ya empezada, pero bueno, estoy contento con lo que tenemos, sobre todo porque en esta época estamos con toda la plantilla al completo, no tenemos ninguna lesión y eso es muy importante porque bueno, hubo épocas donde teníamos 3, 4, 5 lesionados y siempre te repercute un poco a la hora de preparar los partidos. Pero bueno, ahora estoy con toda la gente, tenemos 20-21 jugadores a disposición y yo creo que eso pues favorece también la competitividad entre ellos, que compitan por un puesto, que intenten trabajar los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones al fin de semana. Y bueno, ahora mismo yo creo que estamos, como estamos en el último sprint, pues yo creo que es simplemente exprimir un poquito y sacar lo mejor de cada uno para que cada uno cuando le toque actuar aporte lo máximo. Si te pregunto ¿cómo acabaréis la temporada? Me dirás que seguramente ahí arriba entre los 4, pero ¿realmente tenéis posibilidades de estar ahí? Bueno, es complicado saberlo. A nosotros nuestro calendario es muy intenso al final de liga. Tenemos
enfrentamientos directos contra, menos Las Pontes, que ya lo hicimos el sábado, contra casi todos los rivales de arriba, entonces va a depender un poco de esos enfrentamientos directos. Hay un cierto colchón, ahora estamos los 4 primeros con 6 puntos sobre el quinto, que son 2 partidos de distancia, que ya es una distancia considerable, y como yo les vengo diciendo, pues hace 3 semanas éramos 8 equipos para optar para los 4 puestos, ahora somos pues 5 o 6, la gente se va quedando, lo importante es ir agarrándose a los puestos de arriba para que nos coja lo más lejos posible del corte, ¿no? Entonces, luego ser primero es muy importante porque te da beneficios en el playoff, pero si somos segundos, terceros o cuartos también estará bien. Lo importante es, como te digo, llegar a los minutos finales del partido con opciones. Si hacemos la quiniela para el partido del fin de semana con el Betanzos, ¿cómo ves el resultado? Bueno, el resultado no sé, yo pondría un 1, claro, pero que, sin decirlo muy alto, porque contra la Aracha es que está tan cerca el partido de la Aracha con las ilusiones que teníamos de hacer un buen partido delante de nuestra afición y sacar ventaja sobre los demás y nos salió mal en esta, pues con la máxima cautela posible contra un equipo de la zona baja, pero que tiene un objetivo muy claro, igual que lo tenemos nosotros. Entonces aquí todos los equipos buscan alcanzar su objetivo, sea ascender o sea mantenerse, entonces yo pondría un 1, pero con la boca chica, por si acaso. Vamos a ver, ¿tiras un poco de la cantera o tiras poco de la cantera? Bueno, es algo complicado. Yo vengo antes de estar aquí, pues estaba entrenando al filial. Cuando el primer entrenador del primer equipo dimitió, pues yo cogí las riendas del equipo y bueno, los del filial los conozco porque los he entrenado 2 años, entonces voy intentando introducir a jugadores. El otro día jugó Kevin Presa, un chico de 19 años que tenía yo en el filial, jugó todo el partido, muy buen nivel. Está Kevin Leves, un delantero que también estaba con ficha del filial. Estamos introduciendo cositas poco a poco, no tenemos esa solvencia en la clasificación que nos permita hacer probaturas y poder poner en juego a puntos o perder puntos a pesar de introducir jugadores jóvenes. No tenemos una urgencia, desde que yo llegué aquí, una urgencia por ganar partido tras partido para subir puestos, entonces nos complica un poco eso, pero bueno, yo voy intentando que vengan a entrenar, intentar introducir a algún jugador joven en puestos pues un poquito más menos exigentes, zonas de banda, medias puntas, que igual no compromete tanto un partido, pero bueno, poco a poco son chicos jóvenes que tienen que tener paciencia y jugar en este estadio pues marca a cualquiera. Te tengo que hacer una pregunta, Manu. Eres el entrenador de un equipo donde el club hace pocos días tuvo una junta y donde se estaba, bueno, pues moviendo un poco. ¿Os afecta demasiado a vosotros en el vestuario? No, bueno, yo te hablo por mí y lo que transmito a los jugadores y lo que intento hacer es hablar lo menos posible de estos temas, porque bueno, nosotros estamos en un club que ya conocemos cómo funciona. Hay un montón de revuelo alrededor, el entorno, un montón de medios de comunicación, prensa escrita, bueno, un montón de radios también. Entonces, cuando durante la semana de algo hay que hablar, entonces se habla de casi cualquier cosa menos de lo importante que es el fútbol, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es aislarnos, entrenar, trabajar en el campo, que es donde tenemos que hacerlo para llegar lo mejor preparados a los partidos. Y el resto, bueno, que pase lo que tenga que pasar, no nos tiene que interesar, no nos tiene que incumbir, entonces no le prestamos excesiva atención, dentro de que sí que, bueno, es importante estar enterado de lo que se mueve alrededor del club, pero no nos llega a afectar. Bueno, decía el presidente en el programa del martes que este estadio necesitaba que la gente fuera un poquito más calentita, que no aplaude demasiado, que no os anima mucho. ¿Eso es verdad? ¿Lo notas ahí abajo? Bueno, yo creo que tiene que ser un poco una simbiosis, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que es algo que tenemos que intentar nosotros provocar en la gente también, ¿no? Es cierto que el club está en una categoría que para la gente es poco. La gente viene al estadio pues a veces esperando ver partidos contra gente de segunda B o de nivel de segunda B, y la realidad es que estamos en tercera con jugadores de tercera. Los jugadores de tercera hacen un fútbol de tercera, no podemos pretender venir a Pasarón a ver un partido de primera división. Lo que tenemos que ser conscientes es de dónde estamos y a partir de ahí intentar crecer poco a poco. Entonces yo entiendo que la gente venga pues igual con no la misma actitud que vendría a un partido de segunda B, cuando hay errores pues la gente lo hace notar, pero yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que debe ser también un poco el futbolista el que provoque con sus acciones a la grada para que anime.
Pero bueno, dentro del campo yo creo que el futbolista se aísla un poco de eso, intenta hacer su trabajo, sea en Pasarón o sea fuera. Y bueno, lo que sí es que a través de los resultados consigamos que venga todavía más gente al campo y que se vaya contenta para casa por el buen esfuerzo que realiza el equipo, no por otras cosas, simplemente que vengan y que disfruten, que es nuestro trabajo. Bueno, pues queridos amigos, vengan a ver al Pontevedra, todos los de la ciudad de Pontevedra y los que no sean, también que vengan, y sobre todo ahora que estamos en carnavales, animarles porque juegan con el Betanzos. Gracias, Manu, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nos vamos, aquí terminamos este programa de hoy jueves. Teníamos que acabar con deporte, lo hemos acabado desde el Estadio Pasarón y con el entrenador del Pontevedra Club de Fútbol. Esperamos que asciendan, igual que nosotros esperamos que hayan disfrutado con la tertulia que hemos tenido hablando también de la corrupción y los políticos, como no. Hasta la próxima.